crecí en un entorno cristiano. En casa mis padres me enseñaron la Biblia desde pequeño, me han traído a todos los cultos, los domingos. Practicaba tanto en los grupos de escuela dominical como en los jóvenes y en los veranos en los campamentos de la iglesia. Y al mismo tiempo tenía mis amigos, conocidos en el cole, instituto y también mis primos que no eran creyentes y vivían una vida justo opuesta. Y sobre todo durante mi adolescencia estaba comparando a menudo la vida de ellos, de los no creyentes, y de mis padres, de los de la iglesia. Entonces, constantemente comparando, ¿no? La vida de los incrédulos con la vida de los cristianos. Y en todo ello estaba siempre presente la pregunta: ¿merece la pena ser cristiano? ¿Merece realmente la pena? Sobre todo cuando observé que a los incrédulos en mi entorno no les iba necesariamente mal la vida. Incluso en muchas ocasiones aparentemente mucho mejor. Como en la Biblia a menudo leemos de la fidelidad de Dios y cómo es bueno con los suyos, pues y al mismo tiempo que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, nos puede llevar a la pregunta: ¿por qué a los incrédulos les va mejor la vida que a mí como creyente? Eso no es justo, ¿no? El Salmo 73 trata justo de esa pregunta que muchos creyentes se hacen y que igual tú también te lo hiciste en un momento. ¿Por qué a los incrédulos les va mejor la vida que a mí como creyente? Y esta pregunta se lo hizo a sí mismo el salmista Asaf. Y hoy vemos cómo pasar de una envidia engañosa a los incrédulos a una satisfacción verdadera en Dios. Empezando con el primer versículo en el Salmo 73 y el primer punto, que es la base correcta. Dios es bueno para con los suyos. Dice aquí el primer versículo, Salmo de Asaf: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Asaf era un levita que sirvió bajo el rey David como cantante y músico en el templo. Era uno de los 3 líderes, de hecho, de los que adoraron al Señor en su templo. Entonces llevaba a los demás a la alabanza al Señor. Tenía un cargo importante y en total escribió 12 salmos, del cual el Salmo 73 es el más conocido. Bueno, dado que prácticamente todos los creyentes se pueden identificar muy bien con sus dudas que expresa el salmista en ese salmo. Pero antes de entrar en sus luchas y dudas, afirma una verdad que no depende de circunstancias ni perspectivas subjetivas y que es una verdad que cada creyente tiene que tener presente y en la que tiene que estar bien arraigado. Dios es bueno para con los suyos. Asaf describe esta verdad con afirmar que Dios es bueno con Israel, refiriéndose a la fidelidad de Dios que está basado en el pacto que hizo Dios con Abraham. Dios prometió ser fiel con su pueblo y siempre cumplió su palabra, y Asaf lo sabía, conocía muy bien la historia de Israel y sabía que Dios es fiel con Israel. Aunque está dudando y luchando, como vamos a ver a continuación, no deja de ser creyente. Es importante tener esa perspectiva sobre el Salmo, que no está luchando como ateo, sino como creyente. Es una lucha de un creyente que vamos a ver en ese Salmo. De hecho, es justo esa verdad que tiene bien claro, es decir, que Dios es bueno para con los suyos, que le causa las dudas que tiene. Dado que
lo que ve en su vida contemporánea parece contradecir a esa verdad tan básica y profunda. Asaf afirma aquí que Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y con puros de corazón, el salmista no se refiere a personas sin pecado, sino más bien a los que tienen una dedicación total hacia el Señor, los que le adoran y le aman, cuyos corazones están enteramente dedicados al Señor. En su fidelidad, Dios es bueno con los suyos. Ahora bien, el hecho de que Dios es bueno con los suyos no significa que los creyentes no tengan problemas y que tengan una vida más fácil que los que no creen en Dios. A veces es justo lo contrario, lo que también observamos nosotros, ¿no? Nos podemos identificar con lo que viene a continuación, lo que describe Asaf. Y es ahí donde nos puede surgir justo esa duda. Pero si Dios es bueno con los suyos, ¿por qué tengo mucho menos suerte que mi vecino que niega a Dios y aún así le van bien las cosas? ¿Dónde se ve entonces la bondad de Dios en mi vida contemporánea, en el día a día? ¿Qué hacemos ahora con esa supuesta contradicción? Pues seguimos acompañando a Asaf para encontrar la respuesta. Observando ahora los versículos 2 a 15 y en el camino de cómo pasar de una envidia engañosa a los incrédulos a una satisfacción verdadera en Dios, vemos ahora el segundo punto, que es la perspectiva terrenal, la aparente suerte de los incrédulos. Vamos a leer los versículos 2 a 15. Dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho: así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. ¿Te puedes identificar un poco con lo que expresa Asaf aquí? La envidia que tiene a la aparente suerte de los incrédulos. Asaf empieza ese párrafo de una manera muy personal. Confiesa que estaba a punto de tropezar, de desviarse. Casi resbalaron mis pasos, dice, describiendo de una forma ilustrativa lo que le pasó en su hombre interior, en su corazón. A partir del versículo 3 explica lo que causó ese desvío, confesando que tuvo envidia a los arrogantes, los impíos, a la hora de observar su prosperidad. Por medio de observar cómo les va bien a los impíos su vida, cómo los incrédulos prosperan, pues todo eso le provoca envidia. La envidia suele salir cuando alguien tiene algo que nosotros deseamos tener. Paseamos ahí por la playa en La Manga y bueno, ahí hay unas casas lujosas donde me gustaría no solo pasar las vacaciones, bueno, estamos en un piso pequeño, pero de maravilla lo que tienen ahí. Y bueno, como ser humano, ¿no? Nos agrada, eso, bueno, me gustaría vivir ahí.
Entonces, no estamos ajenos de la prosperidad que tienen los demás, ¿no? Y tampoco no nos afecta, lo vemos y está bonito, pero puede causar algo en nosotros que es una envidia pecaminosa. Y eso fue lo que le pasó a Asaf. Podemos contemplar esas cosas bonitas y decir, bueno, está bien, pero si causa una envidia pecaminosa en nosotros, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y volver. Y la envidia que tenía fue a la prosperidad de los impíos. El término que Asaf usa aquí para prosperidad no se limita simplemente a bienes materiales, sino describe también un bienestar, una paz, una vida tranquila, que a menudo sí está relacionado a tener bienes materiales, porque no tienes que preocuparte del día de mañana, ni de tu cuenta, ni de nada. En los versículos siguientes, Asaf mismo nos explica a lo que se refiere con dicha prosperidad de los impíos, como lo describe. A partir del versículo 4, desarrolla que los incrédulos aparentemente, primero, no tienen dolores en su muerte. Como lo observó Asaf, parece que muchos de ellos tengan una muerte tranquila. Pero, como lo dice el comentarista Matthew Henry, no se puede juzgar de la suerte de los hombres en la otra vida por la forma en que salgan de esta vida. Hay quienes pueden morir como corderos y tener su lugar entre los cabritos. Dice, además, su cuerpo es robusto. No sufran penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Asaf ve el bienestar de los ricos en relación a su salud. Están bien nutridos y son orgullosos de lo que poseen. Además, lo muestran a los demás, se jactan por lo que tienen, presumen de sus bienes y a Asaf le impresiona. Igual también te pasa cuando ves los perfiles en las redes sociales de las estrellas del mundo que no conocen a Dios y piensas, pues, tienen una vida muy, muy buena, no les falta nada, tienen de todo, siempre en sus publicaciones, en sus reels, están ahí mostrando todos sus bienes, todo lo que tiene, y bueno, lo vemos y pensamos, bueno, están viviendo su mejor vida y no se preocupan del día de mañana, como yo, ni tampoco le dan muchas vueltas a cómo comportarse. No piensan en, bueno, puedo hacer eso, puedo decir eso. No, viven como les da la gana. Y nosotros no podemos hacer, no tenemos esa libertad de vivir como nos da la gana, ¿no? Pero ellos sí, tienen un nivel de bienestar que deseo tener yo. Igual no lo diríamos así, pero ¿no tuvimos todos en un momento pensamientos parecidos? Yo sí. Asaf sigue desarrollando que como disfrutan de todos esos privilegios que los creyentes, los devotos al Señor, no pueden disfrutar, no pueden vivir como les da la gana. Entonces les tiene envidia. Ahora, a partir del versículo 6, va un paso más allá en su observación, diciendo que a base de todo ello, por tanto, dice el versículo 6, el orgullo es su collar, el manto de la violencia lo cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Los ricos en tiempo de Asaf, y a menudo también los ricos de hoy, llegaron a su riqueza por medio de usar violencia, de aprovecharse de los demás. Pero en lugar de avergonzarse, por ello están orgullosos por haber llegado a donde están y lo muestran por medio de presentar lo que poseen. Y es verdad que algunos, yo también he hablado con algunos que sí les va bien la vida materialmente, y cuando te cuentan cómo han llegado a ello,
también por caminos de los cuales uno no debería ser orgulloso, pero ellos sí, son muy listos, ¿no? Se dice. Pero han violado leyes, se han aprovechado de los tontos de otra gente para llegar a esa riqueza. Y eso fue lo que Asaf observó. Pero, como si esto no fuese suficiente, en todo ello incluso blasfeman a Dios. No solo son orgullosos de sus pecados, sino incluso blasfeman a Dios. La famosa Marilyn Monroe respondió a un pastor que le confrontó con el Evangelio en un show. Ella dijo, lo vi yo en un vídeo, se puede ver ahí en el YouTube, dice, yo no necesito a Jesús. Una semana después murió por suicidio. Tancredo Neves, un político brasileño que ganó las votaciones de su país, dijo, ni siquiera Dios me podía arrebatar la presidencia. Unos pocos meses después murió de una enfermedad infecciosa que le impidió asumir la presidencia. Hay casos, y más, solo son 2 ejemplos, pero no les pasa a todos. Hay los que blasfeman a Dios y parece que no se ha enterado de esa blasfemia, ¿no? Muchos blasfeman a Dios y parece que todo vaya bien en su vida. Son unos exitosos que se pueden permitir hasta burlarse de Dios, según la perspectiva humana, terrenal. Lo que Asaf ahora dice en el versículo 10 es aún más preocupante cuando dice que por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Asaf observe que una parte bien grande del pueblo de Dios está siguiendo el ejemplo pecaminoso de los incrédulos, estando con ellos e imitando su andar. Beber las aguas de la abundancia describe de manera poética el pecar sin límites. No se preocupan por lo que piensa Dios de sus pecados, viven como si no existiese Dios. De hecho, es el pecado más grande que uno puede cometer, vivir como si Dios no existiese, es decir, ignorarle por completo y así ignorar a Cristo. El autor ruso Fyodor Dostoyevsky escribió un libro con el título Si Dios no existe, todo está permitido, para expresar la tesis según la cual Dios es el fundamento de la moral y el derecho. Y en eso, estaba en lo cierto. Es verdad, si Dios no existe, todo está permitido. Porque ¿quién soy yo de decirte a ti qué puedes hacer o qué debes hacer o no? ¿No? Estamos todos al mismo nivel. Entonces, si Dios no existe, pues cada uno puede hacer lo que le da la gana. Pero si Dios existe, entonces no. Entonces no podemos hacer lo que nos da la gana. Por ello, la gente no quiere creer en Él, porque no quieren límites. Y así viven. Asaf lo observó y además observó que hasta les va bien la vida y aparentemente no sufren penalidades por sus pecados. Hasta algunos del pueblo de Dios les imitaban porque lo vieron y les tenían envidia. En el versículo 12 resume, he aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Asaf no para. Expresa y describe todas sus dudas y él no fue el único en su tiempo que tenía esas dudas, les pasó a muchos. Entonces lo escribió después de haber vivido esa experiencia para ellos, ¿no? Para ayudarles y también para nosotros, para ayudarnos a nosotros que también podemos tener los mismos pensamientos. De manera como Asaf lo resumo, uno debería llegar al pensamiento, pues vale, entiendo por qué les tienes envidia,
Pero él no para aquí. Ahora cambia el enfoque y compara el bien de los incrédulos con su situación, afirmando en el versículo 13, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si es así, si los incrédulos pueden disfrutar de su vida sin temer ninguna consecuencia, ¿por qué entonces esforzarse tanto y dejarse ser acusado por la propia conciencia? ¿Qué mérito hay en ello? Asaf no lo entiende. Dice, ellos viven como les da la gana, ni siquiera tienen una mala conciencia. Y yo, me pesa. Tengo un pensamiento pecaminoso y ya me siento mal. Siento el peso de la mala conciencia y es pesado. No lo disfruto, no me agrada. Pero ellos viven como les da la gana y ninguna mala conciencia ni nada, ¿no? Entonces, una vida mucho más alegre, más fácil, más sencillo, algo que provoca envidia a nosotros. Asaf no lo entiende. Dice prácticamente que no merece la pena seguir la voluntad de Dios. No merece la pena ser cristiano. Se esfuerza en agradar a Dios y sufre penalidades por sus pecados. Algo que no es para nada agradable. Y dice, ¿por qué? ¿Qué mérito hay en ello? Dice incluso, ciertamente en vano he guardado mi corazón puro. Además, dice en el versículo 15, si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Si hubiera hablado como los incrédulos, es decir, negar la omnisciencia de Dios y en consecuencia vivir como si no existiese, es decir, ser ateo coherente, como me lo dijo una cliente describiéndose a sí misma, para subrayar que no cree en Dios, pero por lo menos no es hipócrita, como los que profesan creer en Dios, pero viven como si no existiese. Entonces ella dijo, no, yo soy atea coherente. Vale. Sí, tuvimos una conversación un poco tensa. Sí. Asaf quiere decir aquí que su manera de vivir además afecta a los demás. Como uno de los 3 líderes de la adoración en el templo, fue bien observado. Si hubiera entonces hablado como los incrédulos, como los que niegan a Dios, eso tendría un efecto en los demás. Y de esa manera hubiera entonces traicionado a la generación de tus hijos. La manera como pensamos y cómo vivimos afecta también a los demás en la congregación. ¿Nos puede pasar que nos encontramos con ideas pecaminosas y dudas como Asaf aquí? Sí, nos pasa. Si te pasa que tengas envidia a la vida de tus vecinos o compañeros que no conocen a Cristo, no lo difundes. Hay lugar para hablar de ello en privado. Para ello están los pastores para ayudar en medio de desafíos, pero no queremos que nuestros momentos de debilidad sean de desánimo para los demás hermanos si les contagiamos con nuestras vistas erróneas. No se trata de fingir algo, de aparentar por fuera cuando estamos durando por dentro, ¿no? No se trata de hipocresía, sino simplemente de tener cuidado con lo que compartes. Entonces, si te encuentras en desafíos, si te encuentras con ideas, dudas pecaminosas y estás luchando, bueno, acércate a una hermana o un hermano de confianza, en primer lugar a los pastores que están por ello para que te puedan ayudar, pero no lo difundes con todo lo demás y así puede ser que tú ya lo superas, pero la otra hermana o el otro hermano va a pasar mucho peor por esa etapa, ¿no?
Entonces Asaf estaba pensando en ello. Ni siquiera podría decirlo porque así hubiera traicionado a la generación de tus hijos. Asaf sabía que está mal su pensamiento. Aún así, lo tenía. Fue un dilema para él ver cómo aparentemente les está pasando muy bien la vida a los incrédulos y como él no puede vivir como ellos, pues les tiene envidia. Y no suena, ¿no? Menos mal que el Salmo no acaba aquí. Estamos viendo cómo pasar de una envidia engañosa a los incrédulos a una satisfacción verdadera en Dios, entrando ahora en el tercer punto, que es la perspectiva eterna, el fin de los incrédulos. Dice aquí el versículo 16 hasta el 22, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Asaf le dio muchas vueltas intentando lidiar con las aparentes ventajas, las que tienen los incrédulos, pero no fue capaz de entenderlo hasta que hizo algo crucial, hasta que entré en el santuario de Dios. Aquí vemos un cambio importante. Asaf cambia de perspectiva. Ya no está enfocado en lo terrenal, sino en lo eterno. Ya tiene la vista completa, la cual le lleva a olvidarse de su envidia que sentía hacia los incrédulos. Esa vista la obtiene al momento de entrar en el santuario de Dios, en la casa de Dios, el templo, el lugar donde se encontraba con la palabra de Dios y otros creyentes. En aquel entonces no tenían el privilegio como nosotros de tener las escrituras en casa. No tenían varias traducciones de la Biblia ahí en casa, no. La escritura estaba en el templo. Entonces, para leer la palabra de Dios y meditar sobre ella, hacía falta acercarse al templo. El comentarista Wiersbe dice aquí, cuanto más pensaba en el problema, más le dolía. Así que decidió ir al santuario para encontrarse allí con el Señor de una manera especial en la adoración. Allí estaba entre otras personas, escuchaba la palabra de Dios, cantaba salmos y formaba parte de la comunidad que adoraba a Dios. Al fin y al cabo, Yahweh no es un problema contra el que haya que luchar, sino una persona misericordiosa a la que hay que amar y adorar, sobre todo si no entiendes lo que hace. Dios es sobrecogedor en su santuario y cuando tenemos comunión con Él, vemos las cosas de este mundo desde la perspectiva correcta. Asaf ve su problema bajo una nueva luz cuando se aparta de los acontecimientos actuales y pone sus ojos en el fin. Fin de la cita. Asaf ya no tenía su vista enfocada en lo terrenal, sino en lo eterno, en el fin de la vida aquí y el comienzo de la vida después, la eternidad. Cuando estaba comparando la vida terrenal, no vio ninguna ventaja por ser creyente, pero cuando tenía la imagen completa, estando enfocado en lo que viene por toda una eternidad y que pone a la sombra la vida terrenal, vio la gran ventaja del creyente, o más bien la desventaja del incrédulo. Cuando un día
están enfrente del juez supremo, ya no se van a vestir con su orgullo, sino más bien van a tener rodillas temblorosas, van a ser destruidos por completos. No sé si una vez hablaste con una persona y le dijiste, mira, un vez vas a estar enfrente de Dios. Eso, bueno, eso espero, porque le tengo mucho que decir. Eso, bueno, a ver quién tiene que decir algo a ti. Pero bueno, a mí me pasó, me lo dijo una persona. Sí. Eso, bueno, no tiene ni idea de quién hablas. Sí. Van a ser destruidos por completo. Asaf lo describe como un mal sueño que se olvida en cuanto uno despierta. Su bienestar dura solo poco en comparación con toda la eternidad. El final que van a sufrir los que no creen en Dios quita toda la gloria de lo que viven aquí. En un momento se desvanece toda despreocupación, todo orgullo, toda seguridad en sí mismo. No serán capaces de enfrentarse a Dios una vez que le tienen enfrente como el juez supremo y soberano. Asaf ve esa imagen y se avergüenza por haberles tenido envidia. Ahora le da vergüenza la envidia que tenía antes a ellos. Reconoce que se ha portado como una bestia, dice, como un animal que no razona y que es llevado por su instinto. Él reconoce la impiedad de su anterior conclusión a la luz de esta nueva reflexión. Cuando vemos cómo van a terminar los incrédulos, ya no les tenemos nada de envidia. Imagínate que vas a un partido de Madrid contra el Barça y estás ahí de pie viendo el partido cuando tu mirada va hacia las salas VIPs y ves ahí a los ricos disfrutando el mismo partido que tú, pero con algo más de lujo. Tengo aquí la descripción de la sala VIP en el Santiago Bernabéu, como aparece en la página web. Dice: vive toda la magia y emoción del Real Madrid desde una ubicación de excepción en el Estadio Santiago Bernabéu, disfrutando de todos los servicios únicos y exclusivos de área VIP Corporate Hospitality. Una entrada VIP a cualquier partido de la temporada incluye catering gourmet, servicio de azafatas y guardarropa en salas de hospitalidad anexas. Nada más abrir, se recibe a los clientes con una copa de cava o cóctel y se sirve algún producto de catering y frutos secos. Los menús están pensados para todo tipo de clientes y son muy variados, siempre con 1 o 2 fritos, pescados, carnes y dulces. Suena bien, ¿no? Ahora imagínate que te enteras de que a uno que ves ahí, en esa sala VIP, disfrutando de su cóctel, fue envenenado. Y solo le quedan unos pocos minutos que vivir. Esa información cambia todo, ¿no? Aunque la imagen en sí no cambia, tú estás ahí, entre todos los demás de pie, y él ahí disfrutando, igual tiene la envidia de miles de personas en ese momento, disfrutando el lujo, pero tú con esa información ya no le tienes nada de envidia, pero nada de nada. Porque de cara a la muerte ya no importa todo ese lujo, ya desvanece. Y la misma vista necesitamos tener cuando pensamos sobre esta vida. Sí, a los incrédulos a menudo les va la vida mucho mejor. ¿Es verdad? Igual tienen mejor trabajo que tú. Puede ser. ¿Una casa más grande? Sí. ¿Unos coches más bonitos? Sí. ¿Y no tienen que preocuparse por el dinero? Sí. No todos, pero sí, muchos. ¿Qué más da si solo pueden disfrutar de ello un instante y después van a sufrir por toda una eternidad en el infierno por no haber creído en Cristo? No vale la pena. Cuando mueren no les queda nada. ¿Has visto una vez un coche fúnebre que lleva remolque, llevando todo lo que poseía? No. Da igual quién está ahí dentro en el coche fúnebre.
se va sin nada. Cuando morimos, solo hay una cosa que tiene valor: tu respuesta hacia Cristo. Sé que aquí también hay entre nosotros los que todavía no creen en Cristo, los que todavía no creen en su obra en la cruz. Cristo vino al mundo, vivió una vida perfecta, sin haber pecado ni una sola vez. Sufrió. La gente no le seguían en masas, no, todo lo contrario. Le crucificaron, los judíos, los romanos. Y Él lo dejó pasar porque sabía, eso es la voluntad de Dios. Y Él murió en la cruz, no por sí mismo, no hacía falta. Él no cometió ni un solo pecado, sino por nosotros. Él pagó en la cruz por nuestros pecados para que el que cree en Él tenga vida eterna y paz para con Dios. Cristo murió en la cruz por tus pecados si te arrepientes y crees en Él. Él venció el pecado y la muerte porque ha resucitado después de 3 días. No se quedó en la tumba. Y ahora está en el cielo, esperándonos a nosotros, los que ha salvado. Y si tú todavía no tienes a Cristo como tu Salvador y Señor, te ruego que te arrepientes y que creas en Él para tener esa vida eterna. Vimos cómo Asaf se olvidó de la envidia que tenía de los incrédulos cuando pensó en su fin. Pero no se queda ahí, todavía falta algo. Se desvistió de la envidia, se puede decir, para vestirse ahora con una satisfacción que no se puede encontrar en lo terrenal. Vemos cómo podemos pasar de una envidia engañosa a los incrédulos a una satisfacción verdadera en Dios, llegando al último punto, a la conclusión, la satisfacción en Dios. Dice en el versículo 23 hasta el fin: sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Qué conclusión, ¿no? Qué conclusión más bonita. Asaf terminó el versículo 22 apuntando a su necedad y empieza ese último párrafo contrastando su necedad con la fidelidad de Dios. Dice: sin embargo, yo siempre estoy contigo. Lo que está diciendo aquí es: gracias, Dios, por mantenerme a tu lado. Aunque era tan torpe y sin entendimiento como una bestia, portándome delante de ti. Asaf está aquí contrastando su necedad con la fidelidad y misericordia de Dios. Pone el énfasis en que no es por sus méritos, sino es solo debido a la soberanía, la misericordia y la fidelidad de Dios que todavía puede estarle cerca. Asaf tiene la certeza de siempre estar con Dios. ¿Por qué? Porque tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Es Dios quien le ha tomado a su mano derecha, que le ha sostenido en medio de su crisis para que no caiga. Como menciona en el versículo 2 al principio, ¿no? Mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué no tropezó al final? ¿Por qué no resbaló? Porque Dios le ha tomado de la mano derecha, le ha
sostenido en su fidelidad. Asaf ya no está enfocado en los incrédulos, sino en Dios. Y en lugar de ser guiado por su envidia, quiere ser guiado por los consejos de Dios. Es ahí donde encuentra la verdad, en sus consejos. Los fieles son guiados por el consejo de Dios, mientras los incrédulos son guiados por sus propias ideas y fantasías. Ahí está la diferencia. Asaf encuentra la salvación en los consejos de Dios, en su palabra. El camino hacia la gloria, donde va a ser recibido gracias a la soberana fidelidad de Dios. Dios sostiene a los suyos, pero deja caer a los que no creen en Él. Esa verdad le trae tanto gozo a Asaf que expresa que ya no desea nada más ni nadie más, sino solo a Dios. Y no solo ahí en la vida después, sino aquí, en la tierra, dice. Ya lo tiene claro. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada, absolutamente nada. Si te tengo a ti, más no necesito. Ya lo tiene claro. ¿Por qué tenerles envidia a los incrédulos por lo que tienen si yo tengo a Dios? Fuera de Él ya no desea nada. Ya les da igual lo que tienen los demás. Porque Él tiene a Dios. Al anhelo que le tiene a Dios se puede tener una santa envidia aquí, de poder expresar lo mismo de tu corazón, desde tu corazón. ¿Por qué es Dios su deseo y debería ser el nuestro? Dice en el versículo 26 que es su fortaleza, su porción para siempre. Se encuentra en quién es Dios, en su carácter, en sus atributos. Él es el Todopoderoso que sostiene a los suyos. Él es fiel por toda una eternidad. Todo lo que está aquí en la tierra no queda para siempre. Tiene fecha de caducidad, todo. Dios no. Dios es nuestra porción para siempre. Asaf llega a tal punto que prácticamente dice, pues pase lo que pase conmigo, me da igual. Dios sigue siendo mi fortaleza. A Él le tengo para siempre, por toda una eternidad. Él es mi bien, mi prosperidad. En el versículo 27 entra otra vez en un contraste, dejando claro que es lo que están lejos de Dios, no tienen esa suerte. Ellos perecerán, van a ser destruidos por ese mismo Dios. Cito otra vez a Wiersbe, que dice aquí, los incrédulos tienen todo lo que quieren, pero no tienen a Dios. Y los fieles tienen todo lo que necesitan y quieren en Dios. En todos los tiempos es Él su bien. Aquí ya no vemos a un Asaf que está deprimido por la envidia que tiene a los incrédulos, sino más bien uno que encuentra en Dios su reposo, su fuerza, su fortaleza. Él es su bien, en Él tiene todo lo que necesita. Cuando Ana y yo nos casamos y pensábamos en qué versículo elegir como lema para nuestro matrimonio, escogimos el versículo 28 de este salmo. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Queríamos recordarnos desde el principio que ni siquiera en el matrimonio vamos a encontrar nuestra plena felicidad, sino solo en Dios. Sabiendo que solo podemos disfrutar plenamente de nuestro matrimonio cuando esté basado en Dios y guiado por su palabra. Solo puedo amar a mi esposa si amo a Dios. Y Él, lo repetimos a menudo a nuestros hijos,
Primero amo a Cristo, después amo a tu madre, después te amo a ti. Y es importantísimo que eso no solo sean palabras bonitas, sino que lo vean en nuestra vida, ¿no? Es la conclusión a la que llega Asaf. Solo quiere estar cerca a Dios. Eso es lo único que le preocupa al final. No necesita nada más ni nadie más. En Dios encuentra la plena satisfacción. En Él tiene su refugio. Pero no quiere quedarse con su gozo, sino quiere compartirlo, contando todas las obras de Dios a los demás, empezando con ese salmo, para que también encuentren su plena satisfacción en Él. Ese salmo no acaba con la felicidad en Dios, sino con ese deseo evangelístico de compartir ese gozo con los demás, de no quedarse con ese gozo, ¿no? Y de lo que está lleno el corazón, pues sale de la boca, ¿no? Asaf ya no está caracterizado por su autocompasión, a la que le llevó a la envidia hacia los incrédulos. Ya ve la vida desde la perspectiva correcta. Sabe que está en las manos de Dios santo y soberano, que lo sostiene fielmente, llegando a la conclusión que son los impíos y no los rectos que han fracasado. Me gustaría terminar con leer la letra de la canción Dame a Cristo, donde encontramos el mismo anhelo que expresa Asaf y que nosotros deseamos tener. Dice así la letra de esa canción famosa. De mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Y al momento de morir, dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por ser nuestro bien. Gracias por ese salmo que describe de una manera tan real y tan cercana lo que también nos pasó a nosotros. Igual hay alguien aquí que se encuentra justo con esa envidia, con esas dudas, ve la prosperidad de su vecino o de su compañero y se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué le va mejor la vida que a mí? Señor, te pido, te ruego que le ayudes a esa hermana, a ese hermano, que cambie de perspectiva, que no está engañada por esa envidia, sino que esté arraigado en ti, que tiene sus ojos en ti, que encuentre su bien en ti, y aunque pierda todo, aunque se quede con nada ni nadie, que puede decir, estoy bien en ti. Cristo, tú eres todo lo que necesitamos. Y teóricamente lo sabemos. Y te pido, te ruego que nos ayudes a estar aún más arraigado en esa verdad. Y para los que todavía no te conocen, te pido, te ruego que no les dejes tranquilos disfrutando de los placeres del mundo, sino que les hagas inquietos, que les quites el sueño de la noche hasta que se arrepienten y sean salvos por ti. Gracias, mi Salvador y Señor.